Hackeé la vida de mi mejor amiga y a su novio para separarlos. Mi venganza me dejó completamente solo. Lo siento, necesito soltar esto. No sé dónde más puedo hacerlo sin que me juzguen, sin que me miren como a un monstruo. Reddit parece el lugar más seguro para vomitar la verdad que llevo atragantada desde hace casi una década. Mi nombre es Daniel, aunque eso da igual. Lo importante es la historia, la cosa que hice. Y para entenderla, tienen que entender a Paula. Paula era mi mejor amiga. No, mejor que eso. Era mi gemela cósmica, mi alma espejada, la persona que me conocía mejor de lo que me conocía mi propia madre. La conocí a los 6 años en el colegio. Yo era el niño torpe, el que se caía en la fila, el que siempre llevaba la camisa manchada de tinta. Ella era el sol. Pelo rubio, trenzas perfectas, una risa contagiosa que sonaba como cascabeles. El primer día que hablamos fue porque yo me caí y me raspé la rodilla, y ella, en lugar de reírse como el resto, se quitó un trozo de su pañuelo de Hello Kitty y me lo puso en la herida. En ese momento juré que me casaría con ella. Obviamente nunca nos casamos. Y esa es la primera pieza del puzzle que tengo que armar para ustedes. Crecimos juntos. Los años de primaria y secundaria fueron un blur de tardes en su casa, jugando videojuegos viejos, haciendo trabajos de ciencias que siempre suspendíamos y hablando hasta las 3 de la mañana sobre la nada y sobre el todo. Con ella no había filtro. Si me gustaba una chica, lo sabía. Si mis padres estaban peleando, lo sabía. Ella me vio llorar cuando mi primer perro murió y yo la vi destrozada cuando su abuela, la que le enseñó a tejer, se fue. Éramos inseparables. La gente nos llamaba la pareja de hecho o los siameses. El problema vino, como siempre, con la adolescencia tardía, cuando las hormonas se ponen estúpidas y la amistad se confunde con otras cosas. Yo, por mi parte, estaba irremediablemente enamorado de Paula, no de una forma platónica y dulce, sino de esa manera febril y terrible que te hace desear estar en la misma habitación que ella todo el tiempo, solo para respirar el mismo aire. Ella era mi droga, mi centro de gravedad, pero ella siempre me vio como a su hermano. Y lo decía con esa sinceridad aplastante que te atraviesa el pecho sin sangrar. Dani, eres mi alma gemela, pero no mi alma gemela de novio, ¿entiendes? Eres mi alma gemela de familia. No podría besarte sin sentir que estoy besando a mi primo. ¡Qué asco! Me dijo una vez, riéndose, mientras yo intentaba confesarle mis sentimientos por 10ª vez, con una excusa de mierda. Esa frase me dolió más que cualquier rechazo abierto, porque era la verdad. Ella no me veía. Y eso me llenó de un resentimiento sordo, un veneno lento que se fue acumulando. ¿Cómo podía la persona que más me conocía ser tan ciega a lo que sentía? ¿Cómo podía estar tan cerca de la felicidad y nunca alcanzarla? La universidad nos separó un poco, geográficamente, pero el vínculo se mantuvo fuerte a través de videollamadas y viajes de fin de semana. Yo estudié ingeniería de software, la vía segura. Ella, literatura y un máster en edición. Ella estaba destinada a vivir entre libros y yo entre códigos binarios. La vida nos empujaba a mundos diferentes, pero seguíamos siendo Daniel y Paula. Fue en su 2º año de carrera cuando conocí a Mateo. Mateo era su novio, y fue el detonante de todo. No es que Mateo fuera un cabrón, no. Ojalá lo hubiera sido. La historia sería más fácil. Mateo era alto, un poco torpe, con una barba bien cuidada y los ojos más amables que he visto en mi vida. Era estudiante de arquitectura, y tenía esa calma de la gente que sabe lo que quiere. Era bueno con Paula, la hacía reír, la escuchaba, la llevaba a exposiciones de arte que yo odiaba, y le escribía notas cursis que ella me enseñaba. Muerta de vergüenza y de amor a partes iguales, verlos juntos era como presenciar mi propio funeral emocional. Cada beso, cada abrazo, cada te quiero que se decían era una puntada en mi ego y en mi corazón roto. Yo me volví el amigo incómodo, el tercero en discordia. Iba a sus cenas, me reía de sus bromas, pero por dentro mi mente era un pantano de celos y rabia. ¿Por qué él y no yo, Paula? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Gritaba mi cerebro cada vez que los veía tomarse de la mano. La respuesta racional, por supuesto, era: nada, Dani, no tiene nada más, simplemente no le gustas y a él sí. Pero el corazón enamorado no entiende de racionalidad. La situación empeoró una noche en particular. Estábamos celebrando que Mateo había ganado un concurso de diseño. Habíamos bebido demasiado vino. Yo, más que ellos, Paula y Mateo estaban en el sofá, acurrucados, hablando en voz baja sobre su futuro juntos. La idea de que tuvieran un futuro, de que yo no estuviera en el centro de ese futuro, me golpeó como un camión. Me levanté, tropecé con la mesa de centro y el vino se derramó. ¡Mierda!, exclamé. Mateo se levantó de inmediato, preocupado, y me ayudó a limpiar. Tranquilo, Dani, no pasa nada. Estás muy borracho, quizás deberías quedarte a dormir.
La habitación de invitados está libre, me dijo, con esa dulzura que me crispaba los nervios. En ese momento vi mi oportunidad para sabotear algo. No a ellos, no todavía, sino la fachada de amigo adorable que yo mantenía. No, estoy bien, solo estoy harto, murmuré, mirándolos a ambos, sintiendo cómo se me subían las lágrimas a los ojos por el alcohol y la pena. Estoy harto de ver esto. Paula se levantó del sofá con el ceño fruncido. ¿Ver el qué, Dani? ¿Qué te pasa? Tú lo sabes, Paula, lo sabes. Deja de hacerte la estúpida. Mi voz era un susurro roto. El alcohol me daba el valor que mi cobardía normal me negaba. Desde el día que te conocí, siempre fuiste tú, y ahora estás con este tipo que apenas conoces y a mí me descartas. A mí que te he amado desde el jardín de infancia. Silencio, un silencio denso y pesado. Mateo se quedó paralizado junto a la mesa. Paula, en cambio, pareció encogerse. Daniel, para. Estás borracho, dijo con una voz helada que nunca le había escuchado. No voy a parar. Eres una egoísta, Paula. Siempre has sabido cómo me siento y te has aprovechado de mí. Me tienes ahí, a tu lado, como tu mascota, solo para que te recuerde lo maravillosa que eres, ¿verdad? Pues vete a la matimos con tu maravilloso Mateo y tu vida perfecta de mierda. Grité la última parte. Paula se echó a llorar, llevándose las manos a la cara. Mateo me miró, no con rabia, sino con esa infinita tristeza que solo tiene la gente buena cuando ve cómo alguien se autodestruye. Creo que es mejor que te vayas, Daniel. Mañana hablamos, dijo Mateo poniendo una mano protectora en la espalda de Paula. Yo salí de ese apartamento como un huracán azotando la puerta. Al día siguiente, el arrepentimiento me golpeó en la cara. Le envié un mensaje de texto a Paula pidiéndole perdón por el espectáculo, por mis palabras horribles. Ella me respondió con un escueto. Necesito tiempo, Dani. De verdad me has hecho daño. Hablamos en unas semanas. Ese unas semanas se convirtió en meses. El veneno, en lugar de diluirse, se concentró. El resentimiento se convirtió en obsesión. La obsesión me llevó a hacer la cosa más despreciable de mi vida. La cosa que me ha traído aquí. Los meses pasaron y la ausencia de Paula era un agujero físico en mi vida. Intenté concentrarme en mi trabajo, en salir con otros amigos, pero era inútil. Cada canción de la radio, cada película, cada chiste interno que escuchaba me recordaba a ella. Lo peor era ver las fotos que subía en Instagram, siempre con Mateo, siempre sonriendo, siempre viviendo la vida que yo sentía que me había sido robada. Sentía que se había olvidado de mí, que me había tirado a la basura como un pañuelo usado. El rencor me estaba consumiendo. Me sentía traicionado por la vida, por el destino, y sobre todo, por Paula, por no haberme amado como yo quería. Y no podía soportar verla feliz con él. No podía. Fue entonces cuando la idea, oscura y retorcida, empezó a germinar en mi cabeza. Yo era un ingeniero de software, especializado en ciberseguridad. Mi trabajo implicaba, irónicamente, encontrar vulnerabilidades en sistemas para protegerlos. En mis ratos libres, por hobby, hacía pruebas éticas a pequeña escala, a veces a cambio de dinero. Era bueno, muy bueno. Demasiado bueno. Una noche, después de ver otra foto de ellos en un viaje de senderismo, la rabia me nubló el juicio. Fui a mi estudio, encendí mi ordenador de trabajo, el oscuro, como le llamaba yo, y me puse un objetivo, destruir lo que no podía tener. Quería que Paula sufriera la pérdida que yo estaba sintiendo. Quería que supiera lo que era estar solo. Y la manera más rápida de hacerlo era quitándole a Mateo. Pero no matándolo, no. Quitándoselo de forma que ella lo odiara, que lo despreciara, que se sintiera humillada por él. El primer paso fue fácil, hackear el correo de Mateo. Él usaba una contraseña patética, su fecha de cumpleaños. 10 minutos y ya estaba dentro de su vida digital. No había nada turbio, por supuesto. Solo correos de la universidad, algunos presupuestos para clientes de arquitectura, notas a Paula. Era un tipo limpio, sin secretos. Eso me frustró aún más. Si hubiera encontrado algo, por pequeño que fuera, habría sido fácil. Pero no, tenía que fabricar la prueba. Aquí es donde entra en juego mi habilidad y mi completa falta de moral en ese momento. Me creé una identidad falsa. Elena, una mujer que supuestamente Mateo conoció en un congreso de arquitectura en otra ciudad. Creé una dirección de correo electrónico desechable. Un perfil de Instagram recién hecho con fotos genéricas de una modelo comprada en un banco de imágenes de stock. Y luego, lo más crucial, el número de teléfono. Compré una SIM prepago anónima en un estanco alejado de mi barrio. Activé la SIM y configuré el número para que pudiera enviar mensajes de texto y WhatsApp. El plan era sencillo pero efectivo. Usaría el correo de Mateo para iniciar la conversación y luego la trasladaría al WhatsApp para hacerla parecer más íntima y urgente. La primera noche fue surrealista.
Yo, sentado frente a dos pantallas, una con el correo de Mateo, la otra con el de Elena. Escribía como Elena, seductora, atrevida, y luego, usando el correo de Mateo, que estaba conectado en mi pantalla, respondía como él, al principio cauteloso. Luego halagado, y finalmente completamente entregado, me puse en la piel de ambos. Como Elena, escribía cosas como: tu presentación en el Congreso fue buena, pero tu sonrisa lo fue aún más. Como Mateo, respondía esforzándome por imitar su tono formal y educado, pero añadiendo un toque de vulnerabilidad. Gracias, Elena, la verdad. Me cuesta creer que alguien como tú se haya fijado en mí. Soy un tipo aburrido. La conversación se calentó en cuestión de días. Escribía sobre temas de arquitectura, sobre su supuesta pasión compartida por el minimalismo. Y luego, lentamente, deslizaba el tema de Paula, Elena. Me pregunto por qué un hombre tan interesante como tú tiene miedo de arriesgarse. ¿Tan perfecta es tu novia? Mateo, yo escribiendo por él. Paula es maravillosa, es la persona más importante de mi vida. Pero a veces la rutina mata la pasión. Me siento como si fuéramos más compañeros de piso que amantes. ¿Y tú, Elena? Tú eres un huracán. Ese mensaje me revolvió el estómago mientras lo escribía, porque era mentira, pero sonaba tan real, tan cliché de infidelidad, que me creí mi propia mentira. Estaba pintando a Mateo como un cobarde insatisfecho, y a Paula como la novia sosa que mata la libido. El siguiente paso fue la escalada. Necesitaba que las pruebas fueran físicas, algo que Paula pudiera ver y que fuera irrefutable. Usando el acceso al correo de Mateo, me di cuenta de que él usaba una app de notas sincronizada con su cuenta. Creé una nota titulada Ideas para el futuro, Elena, y allí empecé a escribir, como si fuera una lista de cosas que le gustaría hacer con esta amante imaginaria. Viaje a Oporto, cena en el terraza con vistas al río, el regalo que te prometí. Era vago, pero sugerente. Y lo dejé ahí sabiendo que las personas, tarde o temprano, revisan sus notas buscando algo, pero el golpe de gracia tenía que ser el WhatsApp, una semana después. Cuando la conversación entre Mateo y Elena había alcanzado un punto de coqueteo virtual intenso, era hora de la jugada final. Necesitaba que Paula encontrara el teléfono de Mateo desbloqueado y viera el mensaje justo en el momento. Mi plan era simple, invitarme a una cena con ellos dos. La primera en meses. Le envié un mensaje a Paula, esta vez sincero, pidiéndole disculpas por última vez y diciéndole cuánto la extrañaba. Le dije que había ido a terapia, que había entendido que mi amor por ella era posesivo y que quería recuperar a mi mejor amiga, a la hermana que había perdido. Usé todas las palabras que sabía que ella quería escuchar. Funcionó. Me respondió esa misma noche. Dani, me alegra que estés mejor. Yo también te extraño. ¿Una cena este sábado? Solo los tres si Mateo está de acuerdo. Y por supuesto, Mateo estuvo de acuerdo. Es Mateo, un tipo incapaz de guardar rencor. Llegó el sábado. Me vestí con una camisa que ella siempre me había dicho que me quedaba bien, pero no por ella, sino para jugar mi papel de amigo rehabilitado. La cena fue incómoda al principio, luego más fluida. Yo fui encantador. Pregunté por sus proyectos, me reí de sus chistes y fui un oyente atento. En un momento, Mateo se levantó para ir al baño. Era mi oportunidad. Antes de salir de casa, había preparado el teléfono de Elena con el mensaje perfecto. En cuanto Mateo desapareció, saqué mi móvil y envié el mensaje de Elena al número de Mateo. El móvil de Mateo, que estaba junto a su plato, vibró. Paula, que estaba justo frente a mí, no lo vio. Pero yo sí esperé unos segundos, mirando el pasillo por donde se había ido Mateo. Entonces, con una rapidez increíble, cogí el teléfono de Mateo, lo desbloqueé, obviamente. Tenía el PIN por el hackeo inicial, y abrí la notificación de WhatsApp. Era el mensaje que yo había escrito. Elena, tengo el billete de Oporto. Solo quiero que me mires así una vez más. Me tienes loca. Y sí, necesito que me folles una noche más antes de que me vaya. No pude evitar estremecerme al escribir esa palabra censurada. Pero sabía que era necesaria. Un mensaje subido de tono, directo, innegable. Dejé el teléfono abierto, justo en la conversación con Elena, y lo devolví a su sitio en la mesa. Me senté y miré a Paula, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, esperando. Ella lo vio de inmediato. Se inclinó para coger su copa y vio la pantalla del móvil de Mateo. El brillo del mensaje abierto la atrajo. Su expresión pasó de la calma a la confusión y luego al horror absoluto. Se quedó pálida. Soltó la copa que por suerte estaba casi vacía. Dani, ¿qué es esto?, preguntó con la voz temblando sin mirarme, solo mirando la pantalla. No tuve que fingir la sorpresa. El shock en el rostro de Paula era real y me atravesó. ¿Qué pasa, Paula? ¿Qué estás mirando?
Dije, acercándome y fingiendo leer por encima de su hombro. Cuando vi el mensaje en voz alta, sentí una punzada de triunfo frío en mi estómago. Paula, ¿quién es Elena? Mi voz sonó como si estuviera genuinamente impactado. Paula no me respondió. Estaba en estado de shock. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Sus ojos estaban rojos, no de rabia, sino de una herida profunda, de traición. Cogió el móvil de Mateo y salió corriendo hacia el pasillo justo cuando él volvía del baño. Mateo, ¿quién coño es Elena? Gritó Paula con la voz rota. La palabra malsonante en su boca me indicó el nivel de su dolor. Ella casi nunca usaba ese tipo de lenguaje. Mateo se quedó en el marco de la puerta. Me miró a Paula y luego miró el móvil que ella sostenía como si fuera una serpiente. Paula, ¿de qué hablas? ¿Qué tienes ahí? Dijo, intentando acercarse. Ella le arrojó el teléfono. Él lo cogió por instinto y vio el mensaje. Su rostro en ese instante se convirtió en una máscara de confusión y terror. Yo no... Paula, te juro que no sé qué es esto. No conozco a ninguna Elena. Dijo desesperado. Ah, claro. Claro que no. ¿Y los billetes a Oporto, Mateo? ¿Y lo de que necesitas una noche más antes de que se vaya? ¿Es que me tomas por estúpida? ¿Tanto me odias, Mateo? ¡Tanto! Y diciéndome que soy el amor de tu vida la semana pasada. Y Paula lloraba a gritos y pando, su hermoso rostro desfigurado por el dolor. Mi plan estaba funcionando a la perfección, pero ver el sufrimiento de Paula en vivo y en directo era mucho más difícil de soportar que en mi imaginación. Una parte de mí quería detener el tren, confesar y decirles que todo era mentira. Pero la otra parte, la oscura, la celosa, me gritaba, ya es demasiado tarde. Eres un hacha, pero si te detienes ahora, perderás a Paula para siempre. Termina la jugada. Decidí intervenir. El amigo leal y valiente. Mateo, ¿puedes explicar esto? Te está pidiendo una explicación. No la trates como a una loca. Eso está ahí. ¿Quién es Elena? Pregunté, adoptando un tono firme, decepcionado. Mateo, atrapado, no podía responder. Él no había escrito esos mensajes, no había interactuado con ninguna Elena, pero el mensaje estaba en su móvil, con su número. No había forma de explicar que yo, su amigo, lo había inculpado digitalmente. No puedo explicarlo, porque no es real. Dani, no sé qué demonios está pasando. Yo no escribí eso. Gritó exasperado. Pero está en tu teléfono, Mateo. Lo acabas de ver. ¿Cómo me dices que no es real? ¿Es una broma? ¿Una broma de muy mal gusto? ¿Te has acostado con alguien más? Dímelo. Exigió Paula. Mateo se hundió en el sofá cubriéndose la cara con las manos. Paula, por favor, créeme. No es verdad. Algo raro pasa. Yo te amo. A ti, solo a ti. La negación total de Mateo, su incapacidad de dar una explicación coherente, porque no la tenía, terminó de convencer a Paula. Si hubiera dicho, sí, me equivoqué, fue una noche, quizás habría habido espacio para la duda, para el perdón. Pero su negación desesperada solo sonó a mentira patética. No me toques, no me hables. Esto se acabó, dijo Paula con la voz de hielo que me había dirigido la vez anterior, pero esta vez con una finalidad terrible. Recogió su bolso y las llaves de su coche. Me miró por última vez, sus ojos llenos de lágrimas. Llévate tus cosas y vete, Daniel. No quiero veros a ninguno de los dos. Nunca más, y se fue. El portazo que dio fue el final de su relación, y pensé en ese momento la resurrección de la mía con ella. Me quedé a solas con Mateo en el apartamento, en medio de la cena destrozada. Él seguía en el sofá, la cabeza entre las manos, temblando. Dani, tienes que ayudarme. Tienes que hablar con ella. Ella te escucha. No sé qué pasó, no lo entiendo. No sé quién es esa mujer. Nunca le he sido infiel a Paula, musitó, su voz apenas un jadeo. Fingí pesar y frustración. Mateo, amigo, tienes que contármelo. Ella no va a creerme a mí. ¿Con quién estuviste en ese congreso? Tienes que ser honesto, aunque duela, por ella. Mateo levantó la mirada. Sus ojos, antes amables, estaban vacíos. No estuve con nadie, Daniel. No te lo puedo explicar. No hay nada que explicar. Pero gracias por intentar ayudar. Yo creo que necesito estar solo. Por favor, vete. Salí de ese apartamento sintiéndome a la vez victorioso y completamente enfermo. Había roto una relación hermosa, había destrozado el corazón de dos personas, pero lo había hecho por amor. Me convencí a mí mismo de que, en el fondo, Paula solo necesitaba que le abrieran los ojos, que se diera cuenta de que Mateo no era el hombre perfecto que ella creía, y que yo, el amigo leal, estaría allí para recoger los pedazos. La siguiente semana fue un infierno. Paula no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. El silencio era total, y eso me asustó. Yo había planeado que, al cabo de unos días de rabia y dolor, ella se refugiaría en mí, su amigo de siempre. Pero no, su dolor era demasiado grande. Fui a su casa. Llamé a la puerta sin parar.
Su madre me abrió, con el rostro serio. Daniel, Paula no quiere verte. Ni hablar contigo, me dijo sin rodeos. ¿Por qué no, señora? Soy su mejor amigo. Necesita a alguien. Soy el único que la entiende, protesté. Dice que no necesita al amigo que le confirmó que no podía confiar en nadie. Que no necesita al amigo que se dedicó a presionar a Mateo delante de ella en lugar de intentar entender. Que no quiere a nadie que le recuerde esa noche. Y que, además, ha puesto distancia contigo porque el motivo de todo esto, según ella, fue la borrachera que cogiste la última vez que te vio. ¿Qué te hizo verla como una posesión?, dijo su madre, repitiendo las palabras de Paula con una frialdad que me paralizó. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Yo no solo había roto la relación de Paula, había roto mi relación con ella. Había jugado también el papel de amigo leal y traicionado, que ella me había asociado con el drama, con la toxicidad, con el veneno de la desconfianza. En su mente, yo era la persona que había validado su dolor, sí, pero también era el recordatorio viviente del momento en que su vida se había ido a la mí. Yo era el único puente entre ellos. Y al cruzarlo para quemar la orilla de Mateo, había quemado también la mía. Mi jugada maestra de celos y manipulación no me había devuelto a Paula. Me la había quitado para siempre. Pasaron los meses. 6 meses de silencio absoluto. El agujero que había dejado Paula se hizo más grande y negro. Había destruido su felicidad por egoísmo, y como castigo kármico, había destruido la mía. Una noche, solo y miserable, me senté en mi escritorio y abrí mi portátil oscuro. Quería borrar toda la evidencia. Borrar la identidad de Elena, formatear el disco, desaparecer. Y fue entonces cuando vi algo. La conversación de WhatsApp entre Mateo y Elena no había sido solo unidireccional. Yo había estado tan concentrado en mi rol que no había revisado a fondo. Fui al historial de mensajes de Mateo, el que él nunca había borrado en su teléfono, confiando en su inocencia. Abrí la conversación. Mateo no me había mentido. Él, en su teléfono, había estado viendo cómo la supuesta Elena le escribía, y él había estado borrando mis mensajes. Yo, al entrar en su cuenta de WhatsApp, estaba viendo los mensajes que yo mismo le había enviado desde la SIM anónima, pero él había estado borrando la cadena. Él había estado viendo los mensajes y borrándolos, pero había algo más. Un mensaje que yo, estúpido, había olvidado borrar del historial de su correo. Era un correo de Mateo a un amigo. Un correo de hacía 2 meses, mucho antes de la cena. Decía, asunto, ayuda, estoy jopas y hola, nombre del amigo, no sé qué demonios está pasando. Desde hace un mes alguien me está enviando correos y luego WhatsApps haciéndose pasar por una arquitecta. Al principio pensé que era un error. Pero sigue, cada vez más subido de tono. Le he dado a reportar y bloquear, pero vuelve con números diferentes. No sé si es una broma pesada o un acosador. Me da miedo que Paula lo vea. Paula es muy celosa y si ve esto, me deja. Es tan ridículo que me da pánico contárselo. ¿Qué hago? Mateo, en ese momento, mi mundo se vino abajo de nuevo. Mateo no estaba reaccionando a mis mensajes, sino que estaba siendo activamente acosado por una identidad que yo había creado. Y lo que es peor, él estaba borrando los mensajes para proteger a Paula, para evitarle un disgusto o un malentendido. Él estaba actuando con amor y lealtad, y yo había interpretado su pánico como culpabilidad. Y entonces recordé la noche de la cena. El mensaje que yo había enviado. Tengo el billete de Oporto. Solo quiero que me mires así una vez más. Me tienes loca. Y sí, hacha, necesito que me folles una noche más antes de que me vaya. Mateo no había tenido tiempo de ver ese mensaje. Yo se lo había enviado segundos antes de que él volviera del baño. Estaba recién llegado a su teléfono. Y él, al verlo, no había tenido tiempo de borrarlo, o de entender por qué había llegado un nuevo mensaje de su acosador. Solo había visto el mensaje y luego la furia de Paula. Yo no había fabricado una infidelidad. Yo había fabricado un acoso. Y luego, por mi intervención y mi actuación, había hecho que la víctima del acoso pareciera el culpable de una infidelidad. Mateo no había sido un así infiel. Había sido un hombre aterrado, protegiendo a su novia y yo lo había destruido por completo. La verdad me golpeó. Mi dolor no era por el rechazo de Paula. Era porque era un ser humano despreciable. Mi amor era una enfermedad. Necesité 3 meses más y un par de sesiones de terapia muy caras. Para tomar la única decisión moralmente correcta, tenía que decirle la verdad. La confesión no fue fácil. Primero fui a ver a Mateo. Habían pasado 9 meses desde la ruptura. Él había perdido peso. Su barba estaba descuidada. Estaba viviendo en una habitación pequeña cerca de su universidad, estudiando como un loco. Me abrió la puerta. Me miró sin rabia, solo con un agotamiento infinito. Daniel, no sé qué quieres. Vete, dijo sin alzar la voz. Mateo, por favor. Necesito 10 minutos. Te debo algo. Te debo...
La verdad, dije, con la voz temblando. Él dudó. Y luego, con un suspiro que sonó a derrota, se hizo a un lado. Me senté en su destartalado sofá. No lloré, solo hablé. Con calma, con una voz uniforme, como si estuviera leyendo un informe. Empecé por los celos, la rabia, mi sentimiento de que Paula era mía. Le conté el hackeo, la creación de la identidad de Elena, el correo, el WhatsApp, los mensajes subidos de tono y la jugada final, la del mensaje del baño. No me salté ni un detalle, ni la palabra censurada que había usado en el mensaje final. Todo, Mateo no me interrumpió. Escuchó con los ojos fijos en el suelo. Cuando terminé, el silencio fue ensordecedor. ¿Por qué, Daniel? Preguntó por fin con la voz hueca. Porque te la querías quitar. Quería que te odiara. Quería que ella viera que no eras perfecto y que recurriera a mí, a su amigo fiel, dije, sintiéndome como un niño pequeño pillado con las manos en la masa. ¿Y no te importó mi vida? ¿Mi carrera? ¿Mi reputación? La gente... Los que saben lo que pasó creen que soy un puto infiel, que tenía una doble vida, dijo, levantando por fin la cabeza. Había lágrimas en sus ojos, pero aún no había rabia. Solo incredulidad. No, no me importó. Solo me importaba mi dolor. Fui un as egoísta. Y lo siento. Lo siento más de lo que podrás imaginar, dije, inclinando la cabeza. Mateo se levantó. Su cuerpo temblaba. Pensé que me iba a golpear. Pero no, vete, solo vete, Daniel. Vete a la piscina. Y no vuelvas a aparecer en mi vida. Y no me vuelvas a dirigir la palabra. Eres un monstruo. Y no te perdono, dijo señalando la puerta con una mano temblorosa. Salí de allí como un animal apaleado. Me merecía ese odio. El siguiente paso era el más difícil. Paula. Le envié un correo electrónico. No uno de lo siento, sino un correo adjuntando todas las pruebas. Las capturas de pantalla de la conversación de Elena que yo había tenido, las cuentas de correo que había usado, el extracto de la compra de la SIM anónima y lo más importante, el correo de Mateo a su amigo donde confesaba el acoso. Le escribí un texto corto, adjunto la verdad sobre lo que pasó. No espero tu perdón. Solo que sepas la verdad. Me armé de valor y le di a enviar. El final no fue lo que yo esperaba. Paula no me llamó. No me envió un correo de vuelta. No me bloqueó. Solo me envió un mensaje de texto 1 hora después. Daniel, lo leí todo. No voy a hablar contigo nunca más. No me llames. No me busques. Lo que hiciste es imperdonable, no solo para Mateo, sino para mí. Me robaste mi capacidad de confiar. Me hiciste dudar de mi juicio, de mi vida. Me hiciste creer que el hombre que amaba era un traidor y que tú eras mi único refugio. Me di cuenta de que tu amistad era una fachada para tu enfermedad. Y por eso ya no existes para mí. He hablado con Mateo. Lo he perdonado. Él me ha explicado la verdad del acoso. Vamos a darnos una segunda oportunidad, aunque será difícil. Pero vamos a intentarlo. Espero que la verdad te libere, pero no esperes que yo te dé el consuelo. Su mensaje fue como una bofetada fría, pero justa. Ella había perdonado a Mateo. Habían pasado por el infierno y habían encontrado el camino de vuelta, no gracias a mí, sino a pesar de mí. La última pieza de esta historia es la más extraña. Mateo no me denunció. Nunca lo hizo. Me dijo que quería pasar página, que la policía, los juicios, el tener que revivir todo era demasiado para él. Que su justicia era su paz y su vuelta con Paula. Yo me quedé solo con mi culpa. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo. No he vuelto a hablar con nadie de ese tiempo.